Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Al principio existía la palabra, y la palabra estaba junto a Dios, y la palabra era Dios. Al principio estaba junto a Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de la palabra, y sin ella no se hizo nada de todo lo que existe. En ella estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la percibieron. Apareció un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Vino como testigo para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. Él no era la luz, sino el testigo de la luz. La palabra era la luz verdadera que al venir a este mundo ilumina a todo hombre. Ella estaba en el mundo, y el mundo fue hecho por medio de ella, y el mundo no la conoció. Vino a los suyos, y los suyos no la recibieron. Pero a todos los que la recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder de llegar a ser hijos de Dios. Ellos no nacieron de la sangre, ni por obra de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino que fueron engendrados por Dios. Y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Y nosotros hemos visto su gloria, la gloria que recibe del Padre como Hijo único, lleno de gracia y de verdad. Juan da testimonio de él al declarar: este es aquel del que yo dije, el que viene después de mí me ha precedido, porque existía antes que yo. De su plenitud todos nosotros hemos participado y hemos recibido gracia sobre gracia. Porque la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad nos han llegado por Jesucristo. Nadie ha visto jamás a Dios. El que lo ha revelado es el Dios Hijo único, que está en el seno del Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Últimamente me ando trabando mucho, así que la voy a leer a la homilía. A lo largo de todo el Adviento hemos hecho el camino de las tinieblas a la luz. Ese camino ha sido graficado o usado como recurso de alguna manera en la liturgia de la Iglesia a través de la corona de Adviento. Un camino que comenzamos hace 4 semanas y que ha sido acompañado por los diversos textos de la Sagrada Escritura, las lecturas bíblicas que han puesto ante nosotros el itinerario creyente, el itinerario de fe que hizo el pueblo de Israel en la espera del Redentor que le había sido prometido. Ese Redentor que ya estaba prometido cuando Dios le dice a Eva de que de su descendencia le pisará la cabeza la serpiente. Ese texto del libro del Génesis, donde ya hay esa promesa de Dios de que no va a abandonar a la humanidad que ha caído por la desobediencia, se lo llama el protoevangelio, o sea, como el prototipo del evangelio, el primer anuncio del evangelio. Hoy nosotros estamos celebrando que eso se cumple. Dios tiene palabra y lo que dice lo cumple. Si nosotros recorremos las lecturas, las que leímos anoche,
las que hemos leído esta mañana en la misa en la capilla y las de ahora, que son distintos formularios, se caracteriza por decir de que los que estaban en tinieblas vieron una gran luz. Ante esa luz no permanecen como espectadores. Cuando se le aparecen los ángeles y le anuncian a los pastores de que ha nacido el Salvador, envueltos en luz y en cantos de gloria, los pastores no se quedan como nos quedamos nosotros delante del televisor, que pase o no pase, sino que esa luz, ese anuncio de parte de Dios, los tiene a ellos como destinatarios, nos tiene a nosotros como destinatarios. Y por esa luz, por esa venida del Hijo de Dios al mundo, se derrama sobre nosotros toda gracia. Toda la gracia que nosotros nos nutrimos en los sacramentos, en la oración, en la lectura de la palabra, etcétera, etcétera, todo proviene gracias a la encarnación del Verbo eterno de Dios en el seno de María Santísima. Recién acabamos de proclamar el prólogo del Evangelio de Juan, donde deja bien sentado quién es Jesucristo, que es la segunda persona de la Santísima Trinidad, que es el Hijo de Dios. Ustedes saben que a mí me gusta mirar los canales de divulgación científica y eso, ¿no? Y antes de ayer, no sé qué día de esto, vieron cuando se aproxima la Navidad, se aproxima la Semana Santa, empiezan a sacar, claro, algo tienen que decir de Jesús y empiezan a sacar las teorías más disparatadas, ¿no? Había uno que decía que Jesús era un extraterrestre que nació de María porque María fue inseminada. Bueno, y hay gente que cree de semejante estupideces, ¿no? No. Jesús, el Evangelio nos deja bien claro quién es, ¿no? Es nada más y nada menos que la segunda persona de la Santísima Trinidad, la que ha estado desde siempre, como decía este texto que parece todo un trabalengua, que ha estado junto a Dios desde siempre y por quien ha sido hecho todo. Esa encarnación de la segunda persona de la Santísima Trinidad, como les decía al principio, es la más grande obra de misericordia que se puede hacer. Y las obras de misericordia que nosotros podemos hacer brotan de esta obra de misericordia de Dios para con nosotros. Cuando Dios nos hace objeto de su misericordia, lo experimentamos en nuestra vida y vivimos cada misterio de nuestra fe, la encarnación, el nacimiento, como una expresión de la misericordia de Dios para con nosotros. No podemos permanecer impávidos ante eso. No podemos permanecer indiferentes ante eso. Ante un hecho tan grande, ¿se lo rechaza o se lo acepta? Si uno lo rechaza, muchas veces se lo rechaza porque la soberbia del ser humano no quiere que nadie le dé normas. El ser humano entiende muchas veces la libertad como un hago lo que se me canta. ¿Saben qué cosa, no? Y entonces el ser humano cae
en la tentación que cayeron Adán y Eva, que era ser como Dios. El ser humano que rechaza a Cristo, que rechaza la palabra de Dios, no la rechaza porque sea malo o porque le parece de que no es verdadera o de que no tiene un mensaje importante para él. La rechaza porque quiere él mismo constituirse en su propio diosesillo, que le da las normas a su propia vida. El hombre que vive así, cuando digo hombre, digo varón y mujer, primero parece que todo le va lindo, porque todo vale. ¿Cuántas veces ustedes me dicen, Padre, ¿cómo puede ser que los que viven alejados de Dios, que son unos, andan mejor que uno? Y muchas veces, sí, parece que andan mejor que uno. Pero miren, el ser humano que no acepta a Dios y que se constituye él en su propio diosesillo, por más que le vaya bien en lo que ve la gente desde afuera, en lo que ve el mundo, el corazón se va enfriando. Y cuando el corazón se va enfriando, se va transformando en un pobre infeliz. Por eso que el que acoge la palabra de Dios entra en el dinamismo de la encarnación. Ese dinamismo de la encarnación que es nada más y nada menos que aceptar la luz de Cristo en la propia vida y de sumergirnos en el misterio del niño Dios. Nosotros corremos el riesgo de quedarnos en una imagen más o menos emocional de la Navidad. Y ¡ay, qué lindo el niñito, y la vaquita, y el toro, y el camellito, y el qué sé yo cuánto, ¿no? Pero es la anécdota. Cuando nosotros nos sumergimos en el misterio de la Navidad, en el misterio del niño Dios, del Dios que renuncia a todo para hacerse uno de nosotros, uno se sumerge en ese dinamismo de la encarnación, en el dinamismo de la misericordia de Dios. Y ahora que estamos en este año de la misericordia, es importante que hagamos esta experiencia, yo diría fundamental para nuestra vida. Porque en tanto y en cuanto nos sumerjamos en este misterio del niño hecho, del Dios hecho niño, vamos a meternos en la dinámica de la encarnación, la dinámica de cómo Dios actúa. Y nosotros entonces vamos a empezar a actuar como Cristo actuó. Empezaremos a hacer el camino del niño Dios, el camino del renunciamiento, de amar aún a los que no se merecen que los amen. Eso es lo que hizo Jesús con nosotros. Cuando no nos merecíamos para nada que nos ame, Él nos amó, y no con un amor sensiblero y emocional como la de la novela, y discúlpenme la gente que mira novela, ¿no? Sino con un amor que se pone por obras,
frecuentemente se habla de la magnitud de una persona por la cantidad de cosas que hace, ¿no? Quizás alguna vez también podríamos usar como criterio para reconocer la magnitud de la grandeza de una persona, ver a cuánto renunció. Cuando uno entiende esta dinámica del amor de Dios, y no el amor como un goce, discúlpenme la expresión, pero animal, cuando uno entra en esta dinámica del amor de Dios y se deja amar por Dios, descubre el amor como el motor de todo. Esa es la experiencia que hizo aquella mujer que su imagen está ahí, Santa Teresita del Niño Jesús, doctora de la Iglesia, por la profundidad de su doctrina. ¿Y cuál fue el camino que ella hizo? El camino de su vocación. Cuando ella se preguntaba a dónde Dios la llamaba, ella veía de que era muy lindo, hermoso, y le atraía ir a predicar a Cristo hasta los confines de la tierra. Pero también le atraía el Carmelo. Ella fue una monja carmelita y estaba en esa disyuntiva, en ese tirón, y ella descubrió que el amor era la forma de todas las cosas y lo que estaba detrás de toda virtud y de la vida cristiana, que era el motor que movilizaba la vida cristiana. Por eso ella va a acuñar esa frase que muchas veces aparece en los calendarios, en los señaladores. Dice: en el corazón de la Iglesia, que es mi madre, yo seré el amor, ¿no? Porque descubre que toda obra de la Iglesia, toda obra de la vida del cristiano, si no está llena de amor, es como una campana vacía que retaña. Y va a estar llena de amor en la medida de que nosotros hagamos este camino de abrirnos a Dios, de familiarizarnos con su palabra. El Hijo de Dios vive entre nosotros desde hace 2000 años, poco más. 33 años vivió en su humanidad, pero sigue vivo entre nosotros. Sigue vivo en la comunidad reunida para la oración. Sigue vivo en su cuerpo y en su sangre, que se nos da como alimento. Sigue vivo en sus enseñanzas recogidas en la palabra y la comunidad que se reúne en torno a la palabra y la medita para profundizar en sus enseñanzas. Nosotros no somos la religión del libro, por las dudas, La religión del libro era el judaísmo. Como nosotros tenemos el sagrario ahí en el medio, en el judaísmo tienen en el medio un arca que contiene la Torá, que es el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia. Fíjense, nosotros no somos una religión del libro. Tampoco somos unos idólatras como nos acusan
porque usamos las imágenes de manera pedagógica, más bien mistagógica, porque todo tiene un sentido de hacernos penetrar en ese misterio, en el misterio del niño Dios. Nosotros somos la religión de Cristo vivo y que vive entre nosotros de una manera distinta, pero vive entre nosotros. A veces corremos el riesgo los cristianos de decir, sacando de contexto palabras de la misma Sagrada Escritura, entonces, si Cristo está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Porque podrían decirme ustedes, Padre, si lo tenemos a Jesús que está vivo en el sagrario, Jesús se hace presente en su palabra, nos enseña, nos instruye, se hace presente en nosotros, la comunidad reunida para la oración. Y vamos quedando acá entre nosotros y está todo lindo, ¿no? Bueno, acá más o menos pensamos más o menos igual, parecido, ¿va? Ya nos conocemos las caras, así que si no es por amor, al menos por resignación nos aceptamos, Pero eso sería lo que el Papa Benedicto llamaba tantas veces y el Papa Francisco insiste una y otra vez: el aburguesamiento en la vida cristiana. ¿Qué es un burgués? Un burgués es una persona que, porque es hábil para los negocios, hace una sólida situación económica y dedica su vida a disfrutar de eso, y como única razón de vida, esos bienes que le permiten vivir plácidamente. Me permiten una expresión un poco chabacana: el tipo que porque él está bien no se calienta por los demás. Yo estoy bien y que a los otros le parto un rayo. Eso es lo que critica en su momento, a través de documentos de la Iglesia, de muchas enseñanzas, el Papa Benedicto, y que ahora el Papa Francisco insiste mucho, ¿no? Porque nosotros podríamos caer en esa comodidad. Nosotros estamos bien, lo tenemos a Cristo en la Eucaristía, en la palabra, en la reunión de los hermanos, más lo otro que no vienen, ellos se lo pierden. ¿No es cierto? ¿Es una tentación? Sin embargo, Jesús, antes de retornar al cielo, nos deja como mandato que lo llevemos, que lo demos a conocer, que entremos en esta dinámica de la encarnación. Por eso el Papa Francisco insiste tanto en eso de que quiere una iglesia de puertas abiertas, y de que salgan y que hagamos lío. El otro día había un corte en la ruta reclamando... Miren, yo decía, Dios mío, llega hasta el Papa y no sé qué hace, y si estoy yo tampoco sé qué hago, ¿no? Estaban haciendo un corte ahí antes de que entren al aeropuerto de Ezeiza, reclamando un salario, y había uno que decía, nosotros estamos haciendo lío porque el Papa dijo que hagamos lío. Nada que ver, ¿Vieron? Eso, cuando una frase sacada de contexto es un pretexto para hacer lo que a uno se le canta a la peluca. No es el lío, sino el lío de comunicar el amor de Dios, de que porque nos descubrimos amados por Dios, ese amor nos lleva
a que maduremos como persona. El amor de Dios no nos infantiliza. El amor de Dios nos lleva a madurar en nuestra humanidad y en nuestra vida espiritual. Podría decir que un signo de que un hombre o una mujer se abren a Dios, que le abren su corazón a Dios para que la palabra se haga carne, es ver los signos de madurez de esa persona. La madurez no tiene nada que ver con los años. La madurez es algo mucho más profundo que implica una determinada manera de posicionarnos ante la vida y de procesar los acontecimientos de la vida, y marca las decisiones que tomamos ante la vida y la manera en que resolvemos los conflictos. Dios, cuando nos corrige, y que nos corrige bastante seguido, y a veces no nos gusta que nos corrija, y a veces a los curas nos toca ser la voz de Dios para corregir en algunas cosas, no es porque sea malo, sino porque quiere que crezcamos y maduremos. Ustedes a su hijo, si no le ponen límite a lo largo de la vida, discúlpenme la expresión, va a ser un tiro al aire. Va a ser una persona que va a hacer lo que se le canta, que se va a dejar llevar, que nunca va a terminar de saber qué quiere en su vida. Y eso va a ser por la falta de límites. Como suelo decir yo, llega a los 25 años y es un hermoso pedazo de carne que está ahí, y el pescado sin vender. Sin embargo, en la medida en que ustedes a sus hijos han ido poniéndole límite, van a ver cómo van madurando en la vida. Bueno, Dios hace eso cuando nos corrige. Nosotros somos sus hijos y Dios nos quiere hombres y mujeres maduros. Y muchas veces por eso nos pone límite. Ese es el sentido que tienen los mandamientos. Son los límites que Dios nos va poniendo para que nosotros seamos hijos suyos maduros. No más duros, sino maduros, que maduremos humana y espiritualmente. Que encontrándonos con el niño podamos dejarnos amar y que nos enseñe a amar. Amar como Él ama. Un amor que es la mayor experiencia de misericordia que se transforma en caridad. Entonces empezaremos a vivir en una luz que nos envuelve. Empezaremos a vivir de una manera distinta. Que dentro de un rato, cuando pasemos a hacer ese gesto tan antiguo en la iglesia como es el besaniño, no lo hagamos por costumbre, porque bueno, porque todos lo hacen. Que seguramente el Ministerio de Música nos va a ayudar con el canto y que podamos hacerlo con el corazón en la mano, pidiéndole al Señor esa experiencia de su amor, de que nos sumerja en el dinamismo de su amor, de la encarnación, para que nosotros
amemos como Él ama. Así, la encarnación de Cristo, que fue una vez en el seno de María Santísima, continuará en la historia en cada uno de nosotros los cristianos. Ave María Purísima,